Hoy vine a hablarte una palabra, más que una palabra, una vivencia. Diga conmigo vivencia. Hoy vine a hablarte de Jesús, ese amigo que nunca falla, ese compañero fiel, ese que no te rechaza cuando fallas, ese Padre comprensivo, amoroso, que está dispuesto a ayudarnos una y otra vez, como decía la canción, una y otra vez. Juan capítulo 1, diga conmigo, en el principio, 1:1, era el verbo. Diga conmigo, en el principio, ¿quién era el verbo? Jesús. Diga, Jesús era el verbo. ¿Cuándo? Cuando comenzaron todas las cosas, allá en el Génesis 1:1. Acá Juan se está refiriendo al principio de todas las cosas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era, dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde ahí comienza a manifestarse Jesús como el verbo, como la palabra, como la acción. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas por Jesús fueron hechas. Diga, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Diga, sin Jesús. O sea, Él es el principio de la eternidad. Él es el principio de todas las cosas, el principio de la creación. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Diga conmigo, en el principio era la palabra. Diga, era el rema, la revelación, la acción de Dios entrando allí en acción, ¿sí? La acción entrando en acción, produciendo creación, produciendo la naturaleza, produciendo los cambios climáticos, las estaciones climáticas, mejor dicho, los animales, los seres humanos, todo lo que vemos fue creado por Él y para Él, por medio de Él. O sea, antes de Él no existe nada. Él es antes y Él es después de todas las cosas. Él es el Olán, el eterno. Diga conmigo, el eterno. Jesucristo, Pablo nos explica esto mejor en Hebreos capítulo 13 verso 8, refiriéndose a Jesús. Por eso es que él puede decir, Jesús es el mismo. Diga, Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, diga conmigo ayer, pero hoy y por los siglos, por la eternidad. O sea, es el mismo de hace 100 años, de hace 1000 años, de hace 10.000 años. Es el mismo que está aquí en este lugar, y es el mismo que dentro de 10.000, 100.000 años, por la eternidad existirá, porque Él es. Diga conmigo, Él es. Mateo 1:20 al 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí se encontraba un hombre con un dilema. En la antigüedad, las personas, para casarse, primero había un periodo en donde la persona se comprometía. Pero en ese momento ya era oficialmente la esposa de ese hombre, y ese hombre era el esposo de esa mujer. Solo que seguía un periodo de tiempo, cada uno en su casa. Vamos a decirlo como el matrimonio por civil, y que siga todavía la pareja cada uno en su casa un tiempo hasta que se case por la iglesia. Vamos a decir algo así, más o menos era así. Pero ese periodo se llamaba desposorio. Era un periodo en donde el hombre y la mujer debían demostrar, y sobre todo la mujer, en una sociedad y una cultura predominantemente machista de aquellas épocas, la mujer tenía que demostrar castidad y demostrar que no venía embarazada de otro para meterle gato por liebre. Entonces parte de ese periodo era para probar que había esa fidelidad, y ese matrimonio se podía consumar más adelante con la garantía del esposo de que su esposa no tuviese un hijo de otro en el vientre. En ese periodo en el cual
José ya estaba casado con María, la Virgen María. Resulta que ella queda embarazada. Y aquel hombre le hace cortocircuito la cabeza. Y dice, ¿cómo es posible que esta mujer esté embarazada? Lo primero que le vino a la mente fue que me engañó, estuvo con otro, porque yo no he estado con ella. Yo me casé con ella, firmé los papeles, pero ella sigue en su casa, yo sigo en la mía. Me están jugando un kikiriwiki. Y en aquella época era terrible el adulterio, era muchas veces condenado con la muerte. Sacaban a las personas y las apedreaban delante de la ciudad, a las afueras de la ciudad, era terrible. Cuando José se entera de esto, dice, ese es el castigo que viene para María. Pero dice la Biblia que José amaba tanto a María que prefería llevar el agravio. Dijo, prefería dejarla secretamente para que pareciera que fue él el que le hizo el daño, digámoslo así, y la abandonó. Él no quería que la mataran, que la apedrearan. Él amaba mucho a aquella mujer, no podía hacer esto. Y teniendo una batalla tremenda, una noche tiene un sueño, y en el sueño se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, y pensando él en esto, estaba despierto, perdón, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño, no, estaba dormido. Y le dijo, ¿cómo le dijo? José, hijo, no temas recibir. ¿Se da cuenta? Estaban casados, pero todavía no se había consumado el matrimonio. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el muchachito que viene allí tiene un papá y se llama el Espíritu Santo. Tú vas a tener el privilegio de criar ese muchacho. Cuando él tiene esta visión, dice, Dios mío, entonces yo soy el padrastro de Jesús, vamos a decirlo así, el papá natural, el hombre que se va a encargar de guiar los pasos nada más y nada menos que al Hijo de Dios, nada más y nada menos que al Salvador de la humanidad, nada más y nada menos que al Mesías ungido. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, en ese momento, en el verso 21, mire lo que le dice: y dará a luz un hijo. ¿Quién? María. Y llamará su nombre. ¿Cómo lo llamará? ¿Quién le puso el nombre al hijo? El propio ángel le dijo, el nombre de ese muchacho se llama Jesús. ¿Por qué? Porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus... Jesús significa Salvador. Diga conmigo, Salvador. La palabra Jesús traduce literalmente Salvador, el que salva, el Dios que salva. Diga conmigo, Salvador. El nombre que le pusieron a esa criatura era nada más y nada menos el Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará. Ahora, Jesús es el que perdona nuestros pecados. Diga Jesús, diga Jesús. Ahora, ¿cuándo comenzó esto? Mi propia experiencia, por allá cuando tenía 16 años, alguien me predicó, una señora me habló de Jesús. Entonces yo me reunía con su hijo a estudiar. No quería salir más en la escuela y comencé a cambiar las amistades. Fíjese, dime con quién andas y te diré. En el año anterior no me quedaron muchas, me quedaron como 4 para reparación. Y mi papá me hizo un reto y me dijo que si no volvía a pasar eso, si yo pasaba liso el año, entonces me iba a enviar de vacaciones a Margarita. Y yo empecé a decir, esto me conviene. Y dije, pero si yo sigo teniendo las mismas amistades, ¿te das cuenta? Los mismos amigos que tenía, que no estudiaban, que eran desobedientes, que se portaban mal en casa, que eran los chéveres, ¿qué me iba a pasar? Otra vez para reparación. Entonces decidí cambiar mi ambiente. Diga conmigo el ambiente. Las personas que me rodeaban, mi grupo de trabajo. Ahora yo empecé a juntarme con los inteligentes, con los estudiosos, con los que sí querían, le ponían seriedad a la cosa. Y resulta, fíjate lo que Dios hace, que uno de esos era cristiano. Yo no lo sabía, yo simplemente quería sacar el 16, 17, 18 y resolver el problema con mi papá.
e irme para Margarita. Pero Dios tenía otro plan. Cuando llegué a esa casa y fui por muchas noches a estudiar y a hacer trabajo y a hacer exposiciones y a resúmenes y cosas, a mí siempre me ponían a exponer en el grupo. Ellos hacían el trabajo y yo era el que daba la exposición. ¿No se da cuenta que siempre estoy hablando? Me comencé a reunir con este muchacho y aquella señora tenía algo, diga conmigo, ella tenía algo que yo no tenía. En esa casa había algo que en mi casa no había. ¿Sabe qué? Cuando yo llegaba a esa casa había paz. Todo era tranquilo, todo era relajado, todo era bonito. Había una música por allá de fondo cristiana que tampoco nunca la había escuchado. Era una mujer de oración. Era una mujer normal. Porque a veces creen que los cristianos somos extraterrestres. Normal, una casa normal. Era profesora de la Universidad Central. Y su esposo era médico. Una familia normal. Pero había algo que no era normal. Diga conmigo, no era normal. En mi casa lo normal eran los problemas, el pleito, la gritadera, las situaciones. Pero en esa casa había otra cosa. Diga conmigo, otra cosa. Y yo dije, yo necesito lo que esta señora tiene. En mi casa necesitamos lo que esta señora tiene. Mi familia, mi mamá, necesitamos lo que ellos tienen. Y una noche ella quedó hablándose conmigo. Una de tantas noches. Se iban a dormir sus hijos y ella seguía ahí 1, 2 horas. Yo no me quería ir de aquella casa. Las 10, las 11 de la noche. Venía a hacer la visita al hijo y terminaba visitando a la mamá. Y una noche estaba ella allí, y después de hablarme de Dios, de hablarme de la necesidad de arrepentirme de mis pecados, de volverme a Dios, de reconciliarme con Dios, de invitarlo a mi corazón, la necesidad que tenía de salvación de mi alma. Me dio a conocer que lo más importante que yo podía tener, atesorar en esta vida, no era lo material, sino el alma. Mi alma era lo que más valía, era el tesoro más grande que Dios había puesto en mí. Aceptar a Cristo o rechazar a Jesús. Si aceptar al Salvador o rechazar al Salvador. Si aceptar al Mesías o rechazar al Mesías. Y esa noche ella me dijo, ¿tú quieres hoy aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y inmediatamente una presencia cayó en aquel lugar, como está cayendo en este momento sobre tu vida. Y esa presencia vino sobre mí. Yo comencé a llorar y no podía dejar de llorar. Era Dios allí, como cuando le adoramos aquí, como cuando cantamos y adoramos. La presencia del Señor cae y usted se quebranta, usted llora. Es porque Dios está allí tocando la fibra, los sentimientos, las emociones. Y yo recuerdo que en ese momento mi mente decía, pero deja de llorar. Mira que te está viendo la hija de la señora que tiene más o menos la edad tuya. ¿No te da pena? Ella tenía 17, yo 16. ¿No te da pena? Porque los hombres no lloran. ¿No nos enseñaron eso en casa? ¿No le dijeron nunca a usted que los hombres no lloran? Tremendo, ¿no? Había un hermano que cuenta que su papá, siempre que él se daba un golpe, salía corriendo y le decía, cuidadito con llorar. Y el muchacho se le quedaba, los hombres no lloran. Y él dice que se tragaba las lágrimas, ¿no? Y se daba un golpe más allá, inmediatamente el cuidadito con llorar. ¿Por qué? Los hombres no lloran. Pero viene y se da un tortazo por allá. Y el papá le dice, cuidadito con llorar. Y el niño le dice, déjeme ser homosexual 5 minutos. Déjeme llorar un ratico porque... Bueno, eso no iba ahí. Vamos a seguir con el tema. Hermanos, los hombres lloran. Y lloramos bastante cuando tenemos a Cristo en el corazón. La experiencia más grata que tuve en mi vida fue ver a mi papá llorar. Y yo te dice, ¿cómo es eso? Yo nunca lo había visto llorar. Tremendo, cómo era formada la gente de antes, ¿no? Recuerdo un día que sonó el teléfono. Yo tenía 7, 8 años. Estaban estrenando por allá aquella película E.T. Phone Home. No sé si alguien se acuerda. Sonó el teléfono y vi que él comenzó a hablar y ¿cómo va a ser?
dije, ¿qué pasa? Algo pasa en el cuarto. Y la puerta estaba entreabierta y yo me asomé como un niño curioso. Y vi que mi papá estaba al teléfono y le vi una lágrima corriendo por la mejilla. Y cuando él me vio, se volteó y mandó a cerrar la puerta. Porque los hombres no lloraban, o no lloran. Mandó a cerrar la puerta para que yo no lo viera botando esa lágrima. Y yo pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi hermana mayor, siempre los hermanos mayores, me dijo, es que mi abuela murió. Y lo acaban de llamar a decirle que acaba de morir en este momento. Y pasaron los años y los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Pasaron los años, pero un día él se entregó a Cristo. Mayor ya. Mayor se entregó a Jesús. Y lo vi muchas veces adorando a Dios con las manos levantadas en la iglesia y lágrimas corrían de su mejilla. Amén. Porque Jesús cambia, transforma a aquel, por más duro que sea, cuando tiene un encuentro con Dios. Cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida es mudada, su vida es cambiada. La insensibilidad se transforma en sensibilidad. El desamor se transforma en amor. El desapego se transforma en apego. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Se llama Jesucristo en el corazón. Yo no te vine a hablar de una persona de la historia, te vine a hablar de alguien real, alguien que está aquí al lado tuyo ahora, aquí dentro de tu corazón, ahí a través de tu conciencia diciendo te amo, te quiero y voy a seguir luchando, voy a seguir apostando, voy a seguir trayendo palabras sobre tu vida hasta que el cambio sea total en ti. Amén. Él conoce tus errores, Él conoce mis errores, Él conoce tus debilidades, Él conoce mis debilidades. Él sabe más que nadie en dónde le estamos fallando. ¿Sabes qué? No hay nada que yo pueda apartar de los ojos de Dios. No hay nada en mi vida, ni en mi corazón, ni en mis pensamientos. Él los conoce todo, Él los conoce. ¿Alguien me está escuchando? Dile que está a tu lado, ya sé lo que tú necesitas. Lo mismo que necesito yo. Dile lo mismo que necesitamos todos, a Jesucristo. Todas las bendiciones vienen a Jesús. El mundo no necesita una religión. El problema es que nos han vendido a Jesús como una religión. Y las religiones dividen. Porque las religiones son normas que nos inventamos los seres humanos para tratar de arreglar la fe a nuestra medida. Y el otro día, en el oriente del país, había un cura persiguiendo a un pastor. Y estaban discutiendo en la iglesia y el cura sacó un machete. Bueno, vamos a matar a este hereje. Y el pastor corriendo le decía, te vas a ir para el infierno. Y el cura, bueno, me diré, pero primero te voy a llevar a ti. Y el cura coleando al pastor y después el pastor coleando al cura. Y ¿por qué se peleaban ellos? ¿Se peleaban por Jesús? No. ¿Por qué se peleaban? Por una religión. Resulta que los dos creen en el mismo Jesús. ¿Alguien me está oyendo? Pero la religión, los muros, hicieron una división que Dios nunca creó. Dios nunca dijo el que sea católico se va al cielo. En la Biblia no aparece en ningún lugar que dice el evangélico de verdad, porque hay evangélicos que no son de verdad y evangélicos que son de verdad. ¿Sí? Así dice por allí. ¿Dónde está en la Biblia? ¿En qué versículo dice que los evangélicos son los únicos que entran al cielo? ¿Dónde dice que los católicos, que los testigos, que los mormones y cuántas religiones hay? ¿Dónde dice en la Biblia? En ningún lugar. Pero sí dice, el que cree en mí, yo no le echo fuera. Dice, aleluya. El que cree en quién, en Jesucristo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que cree en mí, vida eterna saltará dentro de él. Jesús, dile que está a tu lado, Jesús. Dile, es Jesús. Es Jesús. Es el gran dilema. ¿Aceptas o rechazas a Jesús? Nosotros tenemos que aprender a amar a Jesús más que a nuestra propia vida. No lo sabemos hacer, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a amarlo a Él sobre todas. Eso significa negarnos a nosotros mismos y no hay otra cosa.
mejor que darnos los gustos que queremos a nosotros mismos. Porque este cuerpo lo que pide es lo malo, el dulcito, la grasita, la harina. Hablaba ahorita con el pastor Albert. Se trata de dominio propio. ¿Y a quién le gusta tener dominio propio? A nadie. Dominio propio se trata, ¿alguien me está escuchando? Se trata de negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Jesús el que haga la obra en nosotros. Usted tiene que venir a la iglesia no para escuchar una buena palabra, no para escuchar un tremendo predicador o predicadora que podamos traer de otro lugar o que esté dentro de nosotros. No, usted tiene que venir a la iglesia para tener un encuentro con Jesús. Con Jesús. Usted viene a la iglesia a encontrarse con Jesús. Es con Jesús. En el Salmo 103, 1 al 5 hay una referencia profética. Aparece una manifestación profética acerca de los beneficios de conocer a Jesús. Dice: bendice alma mía a Jehová, al Padre, al Salvador. El Padre, ya dijimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo enseñamos la semana pasada. El agua en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Agua, Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algunos lo llaman el misterio de la Santísima Trinidad. Bendice alma mía a Jehová, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. El 2 que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides. Dile que está a tu lado: no te olvides. Dile: no te olvides de ninguno. ¿De qué? ¿De qué? Hay un beneficio cuando nuestra alma adora a Dios. Hay un beneficio cuando usted dice: Jesucristo, te amo, te adoro, te exalto, eres mi Rey, eres mi Señor. Cuando usted bendice a Dios, dice que vienen unos beneficios. Cuando usted adora a Dios, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted lo tiene presente, consciente en su vida de que Él es su Señor y su Dios, entonces todo esto dice: Él es, diga conmigo, Él es, el verso 3. Él es, diga conmigo, Él es quien perdona. Ay, ay, qué bello Jesús, qué bello. Dale un aplauso a Jesús. Él es el que perdona, Él es el que perdona. Él conoce tus errores, Él conoce tus fallas, Él conoce lo que hiciste ayer, antier y hace una semana. Pero Él es el que, Él es el que, Él es el que, Él es el que. Dile: gracias papá, porque te sigues tratando conmigo. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Diga el que está arriba. Si usted y yo somos malos, hoy decimos que sí, mañana decimos que no. ¿Alguien me está entendiendo? Cambiamos. Un día pensamos de una manera, otro día pensamos de otra manera. Si aún así, con nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, amamos a nuestros hijos, echamos el resto, hacemos lo posible y lo imposible por ayudarles a salir adelante, por ayudarles si están enfermos, por ayudarles si tienen un problema en la vida, tengan la edad que tengan. Usted no ve esas viejitas que mueven cielo y tierra cuando un hijo, pero ese es un manganzón que ya tiene 50 años y tú todavía. A esa viejita no le importa nada, ella va a seguir luchando, y si tiene que pedir prestado pide, y si tiene que ir y tocar y caminar, camina. ¿Por qué? Porque a esa viejita le importa su hijo. ¿Alguien me está oyendo? Ella va a hacer lo que va a hacer, le digan lo que le digan, porque el amor, ¿alguien me está oyendo? El amor de madre, el amor de padre, ¿alguien me está oyendo? Él es quien perdona, quien te perdona, el que te sana todas tus dolencias, todas las dolencias, las enfermedades, las debilidades. Él es el que te perdona y el que te sana. Ese es tu Padre, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en un hoyo nosotros mismos por nuestra desobediencia? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en ese hoyo espiritual donde no vemos salida, donde gritamos y no vemos salida para ningún lugar? La única manera de salir un hoyo es hacia arriba. ¿Alguien me está escuchando? Cuando caemos en el hoyo, no hay manera de salir a la derecha ni manera de salir a la izquierda, porque simplemente no tiene salida a los lados. ¿Alguien me está oyendo? La única manera de salir de un hoyo se llama mirando hacia arriba. Él es el que rescata del hoyo tu vida, es Jesús. La única manera de salir de ese lugar es el que te corona de favores y misericordia. Lo que no te mereces, lo que no me merezco. Y te dice: ¿por qué yo?
David decía un día: porque yo, Señor, decía, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? David mismo se veía pecador. Sabía que tenía cantidades de defectos, cantidades de errores, de debilidad. Él sabía, él conocía todo eso y decía: ¿quién soy yo para que tú me hayas llamado a mí? ¿Quién soy yo para que tú me hayas escogido a mí? ¿Quién soy yo? Yo era el más mala conducta. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien me está oyendo? Si me está oyendo, dale un fuerte aplauso a Jesús. Quizás usted era el más mala conducta. Quizás usted era el que peor se portaba en su comunidad, en su barrio, en su calle, en el colegio. Pero Dios dijo: lo voy a salvar, y lo voy a salvar, y lo voy a salvar, y lo voy a usar. ¿Alguien me está oyendo? Dios existe, hermano. Una y otra vez Él me lo ha comprobado. No para saciar un ego personal, sino para que yo entienda, sepa que Él existe, que Él es real. Todavía recuerdo una oración que hice un 24 de diciembre. Me paré en la mañana y la mamá de Dameli, la pastora Judy, que está con el Señor, ella siempre nos ponía a hacer una tradición. Era algo de ella. Todos los años nos ponía a escribirle una carta a Jesús, así como le hacíamos la carta al niño Jesús de pequeño. Decía: hágale una carta al Señor en este diciembre y pidiéndole las cosas que quisiera que vayan ocurriendo el año que viene. Me parecía un poco tonto, infantil aquello, pero yo obedecía. Y resulta que usted no va a botar esa carta, decía ella, y el otro diciembre lo va a abrir y va a ver las cosas y va a tachar las cosas que ya Dios le entregó ese año, y luego va a añadir las nuevas. Y entonces ya nos los explicaba de una manera, y resulta que la cosa comenzó a funcionar. Comenzamos a hacer aquellas cartas y oraban por aquellas cartas. Eran deseos, peticiones, oraciones, necesidades, qué sé yo. Pero un diciembre de esos me paré con aquella cosa en la mente y no lo escribí, solo oré. Y que: Señor, lo dije aquí en mi mente, yo te pido una sola cosa este diciembre. Tenía zapatos, gracias a Dios, tenía pantalón, tenía camisa, tenía comida en mi casa, la familia que me quería. Estaba empezando en los caminos del Señor. No quería nada material. Y Señor, yo te pido una sola cosa. Yo te pido que mi padre, hoy, o cuando tú creas que se pueda, porque lo veía como muy difícil que lo hiciera ese día. Dije: bueno, o en algún momento que tú veas que se puede, lo toques para que él me abrace, me dé un beso y me diga: te quiero. Porque los hombres no lloran. Él me demostraba con hechos que me quería. Me compraba los zapatos, me enseñaba a ser hombre. Los hombres no lloran. Me enseñaba a manejar, me enseñó a trabajar, me enseñó el valor de la disciplina, de la responsabilidad, de la honestidad, valores en el hogar, en el matrimonio. Me enseñaba muchas cosas buenas. Siempre estuvo pendiente de mí, nunca me faltó nada. Así tuviera que pedir prestado, él resolvía y a mí no me faltaban los alimentos, la cosa, el balón de fútbol, de básquet. Me compraba pelotas de toda clase, igualito yo parecía una pelota y bueno. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero mi mamá me abrazaba todos los días, me daba un beso todos los días. Dios te bendiga, hijo, te amo, te quiero. Pero mi papá no. Porque antes había una creencia de que si le decíamos al muchacho te quiero mucho, se iba a torcer. Y entonces imagínese, para un macho andino de Trujillo, pistola en la cintura, navaja en la otra, que el muchacho saliera torcido era grave la cosa. Entonces, para que yo no me fuera a torcer, usted se ríe, pero era así. Decía: ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás tú? Bien. Parecíamos dos vaqueros en el oeste así. ¿Qué? Tú, yo, Pero yo oré y le dije: Señor, te pido una sola cosa. Tenía 17, 18 años, yo no sé qué edad tenía. Que este diciembre mi papá me abrace,
me dio un beso, le pedí cosas muy difíciles. Un beso y me diga te quiero, imagínense. Eran ya 3 cosas. Era muy difícil lo que le estaba pidiendo, por eso después se lo puse un poquito más fácil. Bueno, si no es hoy, cuando tú creas que se pueda. No hay apuro tampoco, Señor, pero oye. Recuerdo que como a las 7:30 él puso su música. Él no escuchaba música mucho, pero los 24 y los 31 había la tradición de poner en la casa. Y puso el picó, que daba vueltas, ¿se acuerdan? Puso el disco, creo que era Juan Alberto Ibarreto, estaba sonando. No me acuerdo qué canción era, si era Guácara le dan por nombre, no me acuerdo. O si era Cuerpo Cobarde, o no sé cuál era. Pero yo me acerqué, él me dijo, ¿no se ve acá? Diga, papá. Me abrazó, me dio un beso, me dijo, te quiero, hijo. Y yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y él como que, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tú estás llorando? Si yo te estoy diciendo que te quiero, que te estoy dando un abrazo, te estoy dando un beso. Bueno, estoy llorando no porque tú, sino porque yo esta mañana le dije al Señor en oración, y el único que sabía eso era Dios. Dios existe, Dios escucha la oración. ¿Tú crees que Él no te escucha? ¿Tú crees que no te oye a veces porque los problemas quizás te agobian? El sufrimiento, las luchas, las necesidades, los problemas financieros, a lo mejor te sientes como que no está contigo, pero yo vine a decirte, Jesús está contigo, Jesús está a tu lado, Él te está luchando contigo y vas a salir de allí. Te va a sacar del hoyo porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Dale un fuerte gloria a Dios, dale un amén, dale un aplauso, haz algo. ¿Sabe? Por ahí la palabra del Señor dice, me voy a permitir tomar un poquito de agua, permiso. La palabra del Señor dice que donde 2 o más, diga donde 2 o más están congregados, Mateo 18:20. Dice donde 2 o más. Aquí vemos mucho más que 2, ¿verdad? Pero solo hace falta 2 personas. Donde 2 o más están congregados, reunidos en el nombre de Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. De manera que si usted con su muchachito, con el nieto, con la hija, con el esposo, con la vecina, a cualquiera que usted convide a orar por una situación, por un problema, por una necesidad, busque a alguien, reúnase con esa persona también y dígale, vamos a orar, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, nos ponemos de acuerdo a orar, nos ponemos de acuerdo 2 o más a orar por algo, Él va a hacer el milagro. Amén. Jesús está aquí para hablar contigo, para hacerte saber que quien se encuentra con Jesús cambia su vida. Como Dios se le reveló un día a Moisés y le hace una pregunta. Moisés le hace una pregunta al Señor cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, ¿cómo voy a hacer yo para liberar ese pueblo tan grande? Si soy tartamudo, si esto, si lo otro. Y cuando me pregunten cuál es el Dios, la gente estaba tan pagana, el pueblo estaba tan perdido en la cultura egipcia, que Moisés le dice, y cuando me pregunten cuál es el nombre del Dios que los va a liberar, ¿qué les digo? Y ahí el Señor le dice, diles que yo soy, te envía. Diga conmigo, yo soy el que soy, Jehová, Yahvé. Él es, el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy. Él es el que es, diga el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno, el Olán. Algunos no éramos aptos para ser cristianos, mucho menos para ser pastores. Si este muchachito tan mala conducta es pastor, y esta muchachita tan mala conducta es pastora, ¿y cómo es? Bueno, exceptuando a Álvaro y Gamalé, que ya nacieron pastores, pero no conozco otro ejemplo. La mayoría de nosotros no era apto, no estaba calificado,
ni moralmente, ni de ninguna clase espiritualmente, ni nada. No teníamos mérito. Sin embargo, tuvimos un encuentro con Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Lo que cambió la vida de Yossi, de Guillerma, de Albert, de Gamalé, del apóstol Damelis, la vida mía, se llama Jesucristo. Lo único que puede cambiar tu vida y la mía se llama Jesús. Tu éxito depende de Jesús. Depende de tu relación con Dios. Tú puedes ser un hombre muy capaz, muy inteligente, muy trabajador, pero si la bendición de Dios no está sobre tu vida, hermano, mire, yo he visto gente inteligente, gente capaz, gente preparada, gente trabajadora, gente disciplinada y no alcanza, no logra. Lucha por aquí, lucha por allá, un tropiezo, una cosa. Pero también he visto gente que no es muy inteligente, ni es muy preparada, ni muy capaz, y no tan disciplinado, obediente, regular allí, y la cosa fluye. Diga conmigo, y la cosa fluye, porque es la gracia de Dios contigo. Es la gracia de Dios contigo. Usted pone, pero Dios pone la mayor parte. El día que usted crea que usted no necesita al Señor, ese día usted está fracasado. Usted necesita al Señor para poder mantener su matrimonio en pie. Usted necesita al Señor para poder criar a sus hijos. Usted necesita al Señor para poder todo en la vida. Todo, ponga a Dios primero. En todo, Señor, te entrego. Hago una oración cuando esté en el trabajo. Señor, bendice este lugar. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice mi trabajo, la obra de mis manos. Hago una oración en su casa. Bendice esta familia. Bendice mis hijos. Levanta las manos, mujer, allá. Bendice ese hombre que se fue a trabajar. Bendice sus manos. Prospera lo que pueda traer la comida a esta casa. Dale bendiciones, dale clientes, dale negocio. No sé lo que usted se dedique, pero bendice, bendice. Declara, ora, profetiza que Jesús va a hacer el resto. Amén. Un día Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito pollino. Un pollino quiere decir un burro que nunca había sido montado por nadie. Se da cuenta que a Jesús le gustan los 0 kilómetros. Él mandó a buscar un burro que estuviera ya en edad de montar, pero que nunca hubiese sido montado por nadie. Era necesario, porque ese burrito iba a llevar arriba al Redentor de la humanidad. Y le dio una instrucción a los discípulos y le dijo: vayan y suban y busquen aquel carro 0 kilómetros que está allá en agencia y me lo traen para acá. Y cuando el dueño del carro les diga que por qué se están llevando el carro nuevo, el burro nuevo, usted le va a decir: el Señor, diga conmigo, el Señor lo necesita. Y Él va a entender. Dile que está a tu lado, Él va a entender. Hay cosas que Dios nos pide porque las necesita para su obra, no para Él, para su obra. Diga conmigo, para su obra. Y era necesario, ese burrito se lo trajeron, Jesús se montó allí y dice que entró a Jerusalén. Inmediatamente Dios había tocado a un grupo de personas y comenzaron a traer palmas de diferentes lugares y a lanzarlas alrededor y le hicieron como un camino de palmas y todos gritaban: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Proféticamente estaban diciendo: este es el rey, este es el ungido, es el Hijo de Dios que está entrando acá. Diga conmigo: Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban recibiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y venía allí montado en su burro 0 kilómetros, con su túnica de una sola costura que le habían regalado unas mujeres. Venía muy hermoso, como Él es, como Él se lo merece. Y vea la atención, vea la gloria, vea que los que estaban ahí reconocían quién estaba llegando. Era la manera de recibir a los reyes en aquella época. Cuando los reyes regresaban de la batalla, el pueblo tenía que salir a recibirles y a dar loores a su rey. Pero aquí estábamos hablando no de un rey terrenal, no de un rey natural, no de un rey de un país. Estábamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, del Creador de los cielos y de la tierra, del que acabamos de leer. En el principio era el Verbo y el Verbo era la palabra y la palabra estaba... ¿Alguien me está escuchando? Ahí estaba uno mayor que cualquier rey. Por eso dice Rey de Reyes
Él está por encima de todos los reyes. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de los señores. Él está por encima de todos los señores. Y sabe, muchas veces viene el pastor, el líder, el discipulador a tu casa a predicarte una palabra y estás distraído, y mientras el pastor habla estás jugando con el WhatsApp, mandando un mensaje, viendo un video. Muchas veces vienen a la iglesia y están sentados ahí atrás agarrando el wifi de la iglesia, porque no sé cómo tuvieron la clave, pero ya la tiene todo el mundo. Era secreta. Jugando un jueguito, pasando, aprovechando el wifi gratis, conversando. ¿Sabe por qué haces eso? Porque no tienes conciencia, quizás no tienes conciencia de quién es el que está aquí en medio de nosotros. ¿Alguien me está oyendo? Si hoy tú entiendes quién está aquí, que no es el pastor, que no es el apóstol, que no es el grupo bonito que toca, o que alguien me está oyendo, ponte de pie y dale un aplauso al Rey, dale gloria al Rey, dale alabanzas al Rey, dale honra y alabanza y adoración al que se lo merece. Si tú y yo tenemos conciencia de qué vinimos a hacer aquí, de qué vinimos a escuchar aquí, de quién venimos a oír hablar, entonces tu actitud y la mía va a ser diferente. Va a ser como aquellos que agarraron esas palmas y dijeron: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. ¿Alguien me está oyendo? Esa es la actitud para venir a la iglesia. Jesús es el Señor, es el dueño. Puedes sentarte. Es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Él es el dueño de este asunto. Él es el dueño tuyo, el dueño mío. Hablemos del apóstol Pablo. Primero se llamaba Saulo de Tarso. Era un hombre terrible, perseguidor de la iglesia. Pidió autorización a los gobernantes de la época para arrestar a los cristianos, a los judíos cristianos que se habían entregado a Jesús. Iba de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, tumbando puertas, donde le decían: ahí hay un cristiano. Eso era palo con ese tipo, con los soldados. Les arrebataban sus bienes, le quitaban el ganado, los expropiaban por herejes. Pablo era un hombre religioso. La religión es terrible, hermano. Por religión se están matando ahorita en el Medio Oriente. Tienen 2000 años echándose tiros cristianos y musulmanes, judíos y musulmanes. Hijos de un mismo padre, descendientes de Abraham los dos, hermanos. Y tienen 2000 años los descendientes de ese par de muchachos. Tienen 2000 años matándose por religión. ¿Te das cuenta? La religión no salva a nadie, pero una relación con el Cristo de la gloria, una relación con Jesucristo, eso sí salva una vida. Y ese mismo Saulo que perseguía, mataba, tuvo un encuentro con Jesús. Dice que se le apareció el Señor y él cayó. Algunos dicen que iba en un caballo, otros dicen que iba de pie. Pareciera, por lo que dice la Escritura, que estaba montado en un caballo y cayó del caballo. Pero sea como sea, cayó. Escuchó una voz del cielo. Me imagino que sería una voz terrible, una luz terrible sobre él. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y el hombre dijo: Dios mío, pero si yo pensaba que te estaba sirviendo, que estaba sirviendo al Dios, al que es, al que era y al que ha de venir, que era servidor de Yahvé. Yo pensé que yo estaba
¿quién eres tú, Saulo? Me estás persiguiendo. Es a mí, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Creador de los cielos y de la tierra. Y dice que ese día Dios mudó el corazón de Saulo. Ya no era más Saulo, ahora se llamaba Pablo, el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre terrible, el menos calificado, el más sanguinario, el más perseguidor. Ese Dios lo convierte en el más famoso de todos los apóstoles que hayan existido hasta la actualidad. ¿Alguien me está oyendo? En el hombre más usado por Dios, en el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que nos enseñó sobre la gracia, sobre la misericordia. ¿Y sabes por qué él predica tanto sobre la gracia? ¿Sabes por qué Pablo habla tanto sobre el perdón? A través de la fe y no de la obra, porque él más que nadie había tenido un encuentro con esa gracia, había tenido un encuentro con esa gracia perdonadora, que limpia, que borra los pecados, que dice no más, ya no serás nunca más Saulo. ¿Cuántos Saulos hay aquí que se burlaban, que creían que la iglesia era religión, que rechazaban, que se burlaban de los cristianos, que se burlaban de la iglesia? ¿Cuántos hay aquí que ahora son Pablo, ahora son servidores, que ahora alguien me está escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque tuviste un encuentro con Jesús. Hablemos de un Zaqueo, cobrador de impuestos a su propia gente, trabajaba para el enemigo, para el imperio opresor que era Roma. Le robaba a la gente, le cobraba lo que era y lo que no era para el bolsillo de él. Y eran gente despreciable hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Estaba montado en una mata porque era muy chiquitico y se montó en la mata para poder ver que venía Jesús. Le dijeron y venía el alboroto y la gente, Hosana y gloria a Dios, y los enfermos sanando y los endemoniados liberándose, y aquel bululú. Imagínense, donde el Señor llega hay un bululú. Mueva el que está a tu lado. Donde Jesús está hay un bululú, hay sanidad, hay liberación. Y Jesús hoy está aquí, y hoy si viniste enfermo, Dios te va a sanar, porque donde Él llega hay sanidad, hay liberación. ¿Alguien me está oyendo? Hay un bululú, y aquel hombre se montó para que Jesús lo viera, y estaba agarrado en la mata. Y Jesús se detuvo y lo vio y le dijo: va, desciende, Zaqueo, que hoy es necesario que coma contigo en tu casa. Rompió los protocolos. Nadie comía con los publicanos. Eran gente despreciable para los judíos, abominable porque se contaminaban trabajando para el imperio romano, y robaban a sus propios hermanos. Y sin embargo Jesús dijo: no, en la casa de ese que nadie quiere, en la casa de ese que hace lo más malo, ahí es donde yo quiero ir a comer. Y ahí le sirvió la comida, y dice que no habían terminado de comer. Oh, escucha esto: la sola presencia. No dice que Jesús le predicó, no dice que le dijo: Zaqueo, te tienes que arrepentir. No dice que Jesús le habló de... Solamente estaba sentado con Jesús, y el hombre se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le he robado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando Jesús se acerca a tu casa, cuando le abre la puerta al discipulador, a la célula, cuando vienes aquí a la iglesia, ¿alguien me está oyendo? La sola presencia. No hace falta que yo te predique. Si Dios está aquí, tu corazón va a cambiar, tu corazón va... Alguien me está escuchando, y Él está aquí en medio de nosotros. Vas a cambiar, vas a pasar de ser un saqueador a ser un hombre de Dios. El problema es la religión. La religión nos está matando. Dentro de la iglesia cristiana hay mucha religión, mucha religión. Se predica más religión que relación. Se predica más de las cosas externas, de cómo debo hablar, de cómo debo vestirme, de cómo debo comportarme, a cómo debo orar, a cómo debo hablar con Dios, a cómo debo tener una relación con... ¿Alguien me está escuchando? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús sana. Hoy vas a tener un encuentro con Jesús. Hoy vamos a tener un encuentro con el Rey de la Gloria. Aleluya. Hebreos capítulo 1, verso 2. Vamos a ir al 2. Vamos a ir al 2.
Dice, puesto los ojos, ¿en quién? El autor y consumador. El día que usted ponga los ojos en mí, ese día no viene más. Que si soy gordito, que si soy bajito, que si he hecho muchos chistes, si no he hecho muchos chistes, soy bravo, si no soy bravo. El día que tú pongas los ojos en los servidores, en los líderes, en los pastores, ese día no vienes más a la iglesia, porque algo malo hacemos, alguna torpeza cometemos. ¿Alguien me está oyendo? El día que tú pongas la mirada en algo que no te agrada en la iglesia, ese día tú dejas de venir a la iglesia, porque tú estás viniendo a la iglesia con una visión equivocada. Tú estás viniendo a la iglesia, quizás algunos están viniendo a la iglesia a ver un show, otros a agarrar internet gratis. ¿Alguien me está oyendo? Otros a agarrar un poquito de aire acondicionado porque hace calor. Otros a ver a las danzarinas que danzan bonito. Otros a escuchar la batería o la guitarra. Pero hay unos cuantos, diga conmigo, y yo soy de esos. Ponte de pie, diga, y yo soy de esos. Yo vine a mirar a Jesús. Yo vine a hablar con Jesús. Yo vine a encontrarme con Jesús. Yo quiero llamar a los músicos, quédate así, vamos a adorarle. Vamos a adorarle, vamos a adorarle. No deje de aplaudirle al Rey. No deje de aplaudirle. Tú viniste a algo. Tú no viniste a ver un show. Tú no viniste a escuchar a un predicador que habla bonito. Tú no viniste a escuchar a unos músicos que tocan bien. Tú viniste a algo. ¿A qué viniste tú? ¿A qué vine yo? Ay, alguien me está escuchando. ¿A qué viniste tú? ¿A qué vine yo? No deje de aplaudir si es para Jesús. No deje de adorarle. Él está aquí. Hosana, 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 Hosana al que viene en el nombre del Señor. Adórale, adórale. No te canses de aplaudirle. No te canses de adorarle. Si aquí estuviese entrando el gobernador, la gobernadora, si aquí estuviese entrando alguien muy importante, alguien me está oyendo, si estuviese entrando un astro del fútbol, un héroe del deporte, usted se pondría de pie y aplaudiría. Pero aquí está uno más importante que Maradona, que Pelé, que toda esa gente. Alguien me está oyendo, que Jordan. Alguien me está escuchando. Aquí está uno más importante que el presidente, que los gobernadores. Aquí está uno más importante que el premio Nobel de economía, de física. Alguien me está escuchando. Aquí está uno que se llama Jesús.